Venezuela, el contraste cruel. Mientras mujeres opositoras son encarceladas, el oficialismo exalta el feminismo de Estado. Estado Bolivariano Guayana Esequiba. ¿Un plan desafiante fuera de la ley internacional? Darién, la selva sin salida. Migrantes atrapados entre el retorno y el abandono. Su dosis matutina de noticias y análisis empieza ahora a través de Impacto Venezuela. Bienvenidos, hoy es viernes 6 de junio del año 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. La persecución en Venezuela ha vuelto a dispararse. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reporta 1.106 personas encarceladas por razones políticas en el país, lo que evidencia una grave crisis de derechos humanos. Pero lo más preocupante y un aspecto que a menudo pasa desapercibido es la creciente represión contra las mujeres. En los últimos meses, al menos 100 opositoras, activistas y periodistas han sido detenidas, lo que sugiere un patrón sistemático para silenciar a la disidencia femenina. Caterín García con los detalles. En Venezuela, la represión política sigue cobrando víctimas, con más de 1.106 presos políticos y un aumento significativo en las detenciones de mujeres. En los últimos meses, el número de presas políticas ha superado las 100, evidenciando un patrón sistemático de persecución contra la disidencia. Detenciones arbitrarias, torturas, aislamiento y negación de atención médica son parte de la realidad que enfrentan las opositoras encarceladas, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos. Para Amnistía Internacional, en realidad, el uso de la presión o de la detención arbitraria como herramienta de represión es un patrón que se ha documentado desde hace años, tanto por Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales, así como la propia Naciones Unidas. Realmente el uso de estas detenciones arbitrarias en dos modalidades, una de manera generalizada, sobre todo durante las protestas, pero en otras ocasiones de manera selectiva, ha tenido la intención, o hemos podido identificar la intención de generar miedo en la población y precisamente enviar un mensaje intimidatorio a distintos grupos de la sociedad civil organizada. Las condiciones dentro de los centros de reclusión son alarmantes. Testimonios de las detenidas revelan violencia de género, maltrato psicológico y físico, falta de acceso a tratamientos médicos. Organizaciones como Caleidoscopio Humano y Justicia, Encuentro y Perdón han denunciado el uso del sistema penitenciario como un mecanismo de control político, donde las presas son sometidas a constantes violaciones de derechos fundamentales. Casos emblemáticos como el de Rocío San Miguel y Emirlendris Carolina Benítez Rosales ponen en evidencia la crudeza de estas detenciones y el impacto sobre sus vidas. La encarcelación de, en este momento, hasta 100 mujeres por motivos políticos, pues viene a reafirmar un patrón represivo y de persecución que busca silenciar silenciar a la sociedad civil venezolana. Así que además de ir en contra de las obligaciones internacionales en materia de protección del derecho a la vida y a la libertad, también está en contra de las obligaciones internacionales de Venezuela para respetar y garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Así que estas detenciones arbitrarias por motivos políticos se insertan en el patrón represivo y que organizaciones como Amnistía Internacional hemos identificado pueden ser crímenes de lesa humanidad. Mientras el oficialismo justifica estas detenciones, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia en medio de un clima de miedo, silencio e impunidad. La realidad de las presas políticas en Venezuela es un reflejo de la crisis democrática y la falta de garantías fundamentales. Sin cambios en el sistema judicial y presión internacional efectiva, el panorama sigue siendo sombrío para estas mujeres venezolanas que piensan diferente. Informó para ustedes Caterín García, Somos Impacto Venezuela. Y es así, en Venezuela se exhibe una dualidad escalofriante. Mientras al menos 100 mujeres permanecen encarceladas por razones políticas y que además muchas han denunciado tratos crueles y condiciones inhumanas, el oficialismo celebra la elección de 5 gobernadoras afines a la revolución. Este contraste evidencia cómo se exalta la presencia femenina en el poder solo si se alinea con el gobierno.
A las mujeres que piensan distinto se les persigue y se les castiga. Escuchemos. Primera mujer gobernadora del estado Sucre. Esto es historia. Es la primera mujer. Esto es una belleza lo que está pasando en el estado Sucre con Johanna Carrillo. Ella va a lograr consolidar con el poder popular, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. La victoria de Johanna, quien ganó fue el pueblo. Ganaron las mujeres, ganaron los niños, las niñas, los jóvenes, los deportistas. El presidente Chávez, comandante Chávez, se juramentó hace 42 años, 5 meses, 19 días. Y él se juramentó por la reconstrucción de la patria, se juramentó por nuestra dignidad, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestro pueblo. Y hoy, 42 años después, se está juramentando aquí en el Samán de Güeres Johanna. O sea que lo que le espera a Johanna es cumplir con ese juramento, porque Chávez cumplió. Es momento de interactuar a través de todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela con la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. En Venezuela, el patrón de persecución y represión no distingue género. Arrasa con mujeres trabajadoras, madres, esposas, hermanas, hijas y más, solo por alzar su voz en contra de un sistema, ignorando por completo sus derechos explícitos en las leyes de nuestro país. Pero, ¿crees que la violencia de género se ha convertido en una herramienta de represión? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. Mientras el mundo exige respeto al derecho internacional, el chavismo desafía a la legalidad con discursos de fuerza, soberanía y propaganda territorial. Esta vez, el Esequibo pareciera ser el pretexto ideal para más amenazas y para un plan de gobierno fuera del Acuerdo de Ginebra y fuera de la Corte Internacional de Justicia, pero dentro del plan de la patria. Halim Naim nos cuenta más. El mecanismo es el Acuerdo de Ginebra y Venezuela se defenderá con todas las herramientas que el derecho internacional le suministra para defender sus derechos históricos y legítimos. Delcy Rodríguez fue tajante. El Esequibo no es negociable y Venezuela no acatará ninguna sentencia de organismos internacionales. Lo dijo en Tumeremo, a 100 kilómetros del territorio en disputa, en plena juramentación del almirante Neil Villamizar como gobernador del estado número 24. Así lo catalogó el chavismo. Si el gobierno venezolano continúa ejecutando las acciones que hasta ahora ha venido realizando, que por supuesto generan o representan una gran provocación para la República Cooperativa de Guyana, vendrá un conflicto armado entre las partes que no es para nada descartable y por supuesto Guyana está esperando un poco cuáles son las acciones que tomará el próximo gobernador para dar una respuesta. La vicepresidenta del chavismo también anunció la aplicación inmediata de planes estratégicos de desarrollo en el Esequibo, desde el 1x10 del buen gobierno hasta las llamadas grandes misiones, en teoría todo con un enfoque social. En la práctica, se instalan estructuras de poder paralelo en un territorio bajo reclamación, ignorando coherentemente la Corte Internacional de Justicia, pero abrazando un acuerdo de Ginebra que dista de las acciones recientes. Rodríguez habló de menos escritorios y más territorio, y lo tradujo en gobierno comunal. En lo absoluto, tendrá ningún carácter vinculante sobre la defensa por el territorio Esequibo, cualquier acción que se emprenda como propaganda política para favorecer a quienes hoy están en el poder. Eso no tendrá ningún tipo de acción vinculante relevante en la disputa y por lo general lo que va a generar es que cada día más se agrave mucho más la controversia. El nuevo gobernador Neil Villamizar, excomandante de la Armada, prometió gobernar el Esequibo con el Plan 7T, una réplica ideológica del Plan de la Patria adaptado al nuevo Estado. Anunció acciones junto a los motorizados, mineros, amas de casa y pueblos indígenas para ejecutar un modelo popular comunal y bolivariano, estamos citando.
mientras Guyana rechaza el proceso y reitera su confianza en el derecho internacional, específicamente en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela avanza en su propio montaje, gobernar una tierra que no controla, si hablamos meramente de la zona en reclamación, y prometer derechos que aún no puede garantizar. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Seguimos con más. No se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Grietas en el círculo de Trump, deserciones clave y negociaciones clandestinas con Venezuela. El presidente Donald Trump enfrenta una creciente deserción en su círculo más cercano, lo que sugiere una posible pérdida de control sobre su propio equipo. Un ejemplo notorio es la ruptura pública con Elon Musk, quien de aliado estratégico se convirtió en un feroz crítico. Atacó las políticas fiscales de Trump, llegando incluso a insinuar un vínculo con los controvertidos archivos de Jeffrey Epstein. Paralelamente, una situación aún más sorprendente ha surgido. Richard Grenell, el enviado especial del propio Donald Trump, estaría negociando clandestinamente con la administración de Nicolás Maduro, aparentemente sin su consentimiento, lo que podría socavar drásticamente la estrategia de Trump frente a Venezuela. Controversia electoral, concepto de elector activo en la mesa del debate. El Consejo Nacional Electoral continúa generando controversia, esta vez con la introducción de un nuevo y cuestionable concepto, el de elector activo. Este término, utilizado recientemente sin ningún tipo de respaldo en la legislación electoral vigente, ha desatado una profunda preocupación por sus posibles implicaciones en la transparencia y legitimidad de los próximos comicios en Venezuela. Según expertos, esta inédita categoría define a los votantes que han participado en al menos uno de los 3 últimos procesos, una definición que de facto podría alterar artificialmente las cifras de participación, excluyendo de la estadística a millones de electores registrados que, por diversas razones, no han votado recientemente. Esta estrategia, vista por muchos como una maniobra, podría ser utilizada para justificar resultados electorales cuestionables y consolidar narrativas oficiales sobre una supuesta participación ciudadana que no refleje la realidad. Cambiando de tema, más de 9.000 migrantes han dado la vuelta en el Darién en lo que va de 2025, regresando a Colombia tras fracasar en su intento por llegar a Estados Unidos. La Procuraduría ha denunciado una flagrante violación a los derechos humanos y exige atención urgente a una crisis humanitaria que crece en silencio bajo la sombra de la selva. Génesis Pérez con el reporte. El Darién ya no es solo un paso, ahora también es un punto de retorno. En lo que va de 2025, al menos 9.000 migrantes, incluyendo venezolanos, han regresado a Colombia tras fracasar en su intento de llegar al norte del continente. Lo han hecho a pie, cruzando nuevamente la selva más temida de América Latina. La Procuraduría advierte que se trata de una crisis humanitaria silenciosa, agravada por la ausencia total del Estado en zonas fronterizas, donde los migrantes llegan física y emocionalmente destrozados. Esto hay que verlo mucho más allá de lo que puede hacer Colombia y Panamá, y necesitaríamos una coordinación regional importante que nos posibilite generar condiciones en las cuales esto disminuya y en algún momento todo este tráfico de migrantes sea por vías regulares y no como lo estamos viendo en este momento. Este flujo migratorio inverso, como lo llama el organismo de control, involucra a personas de Venezuela, India, Afganistán, Ecuador y Colombia, que tras ser expulsados o retenidos en países como Panamá, México o Costa Rica, optan por el regreso forzado, empujados por la desesperanza y la falta de opciones. La mayoría de ellos termina atrapado en alojamientos clandestinos, bajo el control de redes criminales que cobran por cada paso y que muchas veces los extorsionan. Lo que hay que ver, el problema del tapón del Darién es como un eslabón de una larga cadena de situaciones irregulares que se están escenificando o que están teniendo como protagonistas a migrantes. Y también hay documentación que sostiene que hay sectores de la frontera entre Colombia y Ecuador que están siendo regulados o controlados por organizaciones criminales venezolanas. Las autoridades han detectado nuevas rutas de retorno por los municipios selváticos
de Juradó, Capurganá y Bahía Solano, donde los migrantes son embarcados rumbo a Buenaventura, al mayor puerto colombiano en el Pacífico. Mientras Panamá cierra estaciones migratorias y Estados Unidos eleva las restricciones, Colombia queda como territorio bisagra de un drama hemisférico. La Procuraduría exige una respuesta coordinada entre cancillerías y organismos humanitarios, porque el Darién se ha convertido en una trampa mortal, no solo de ida, sino también de regreso. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Impactos Venezuela. Esperamos que las noticias suministradas les sean de gran utilidad. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Por cierto, muy atentos a nuestra programación especial de este fin de semana. Nos vemos el lunes.